Bueno, doctor, muchísimas gracias primero de todo por aceptar la invitación. Este documental, sobre todo para la gente de Fibromialgia en Acción, se llama el grupo de Facebook donde es más que todo la mayoría de estas inquietudes. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Bueno, preséntese un poco. Pues yo soy el doctor José María Gómez Argüelles, soy médico neurólogo. Llevo interesándome por esta patología muchos años, unos 10-15 años. Tengo una unidad de fibromialgia en el Hospital Quirón, que es donde estamos ahora mismo, Hospital Quirón Madrid, y vamos a abrir otro día en el Hospital Ruber Juan Bravo también una unidad específica para pacientes con fibromialgia. Yo aquí lo que veo por las tardes es pacientes con fibromialgia. ¿Y usted cree que a día de hoy sí hay avances a nivel de la fibromialgia? O sea, hay avances, hablando de 10 años atrás, evidentemente sí, pero significativos para que tengamos esperanza los pacientes con fibromialgia, ¿o nos queda camino todavía? Queda mucho camino por andar, pero se han dado mucho en los últimos años. Ten en cuenta que hasta hace 20 años la fibromialgia era considerada una enfermedad reumática. De hecho, hasta hace poco se llamaba fibromialgia reumática. Eso ha hecho que se haya perdido mucho tiempo en investigar si era un problema de la articulación, del músculo, del hueso, si era un problema de que estaba mal el cuerpo, y eso yo creo que ha hecho que las investigaciones vayan por un camino que no tenían que haber ido. Hoy en día ya tenemos casi la certeza de que la fibromialgia es un problema neurológico, es una afectación del sistema nervioso central y en parte inmunológico. Yo creo que hay un componente mixto entre el sistema neurológico y el sistema inmunológico. Esto ocurre porque son los sistemas que nos defienden. O sea, lo que está pasando a la gente que tiene fibromialgia es que sus sistemas de defensa, que es el sistema nervioso y el sistema inmune, están intentando defenderle contra algo que piensan ellos que les está agrediendo. Entonces, todos los síntomas que tienen los pacientes con fibromialgia son sistemas de defensa o de alerta. Por ejemplo, el sistema nervioso cuando se activa, cuando está demasiado activa, duele la cabeza, duele el cuerpo, uno está cansado, tiene problemas de sueño, problemas de concentración, contracturas, hormigueos, mareos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas son síntomas neurológicos. Y cuando se activa el sistema inmune, que es la otra parte del problema, el paciente tiene problemas digestivos, se le hincha la tripa, tiene diarreas o estreñimiento o alterna una cosa con la otra, tiene problemas dérmicos, la sequedad de piel, sequedad de ojos, sequedad de boca, se da un golpe, le sale mucho moratón. Son síntomas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Si juntas los dos cuadros, tienes el paciente con fibromialgia. Esto, que ahora ya se sabe, pues hemos tardado mucho tiempo en llegar a estas conclusiones, y esto ha hecho que se haya perdido mucho tiempo en tratar este tipo de pacientes con fármacos que no valen para nada. Claro, bueno, antes de entrar un poquito en esa materia, sí, porque claro, sí es cierto que se ha perdido tiempo, pero entonces, ¿cómo llegamos a ese punto de decir esta persona tiene fibromialgia? Porque hasta ahora no hay ninguna prueba que realmente diga, esta persona está enferma de fibromialgia, sino que es un descarte, y es como, venga, como no encontramos lo que tiene, es fibromialgia. ¿Hasta qué punto podemos confiarnos de ese diagnóstico? El paciente que tiene fibromialgia tiene tantos síntomas y tantos signos, que es muy difícil confundirlo con otra patología. Muy difícil. Al médico que ha visto muchos pacientes con fibromialgia, es muy complicado que se le pase una cosa que no sea fibromialgia, o que sea otra cosa y que realmente al final no sea fibromialgia. Claro, pero por ejemplo también he visto o he leído algunos testimonios de algunas personas que han tenido la enfermedad de Lyme y nunca se les ha hecho una prueba. Hay doctores que a día de hoy todavía ni siquiera lo tienen en cuenta, y resulta que le dicen que es fibromialgia, los están tratando para fibromialgia, y resulta que su enfermedad se sigue desarrollando poco a poco. Y claro. Hombre, hay que hacer siempre una batería de pruebas básicas. Entre ellas tiene que estar, por ejemplo, la borrelia, la enfermedad de Lyme. O sea, tienes que hacer una serie de screening, de analíticas, para descartar otras cosas. Pero eso la Seguridad Social no lo hace. En España no lo hace. Habitualmente no se hacen muchas cosas. Entre otras, porque la fibromialgia, como tiene muy mala prensa, dentro de la sanidad en general, la fibromialgia tiene mala prensa. Hay muchos médicos que no se creen en la enfermedad, o sea, es que hay que decirlo. O sea, hay muchos médicos que dudan todavía de que esta enfermedad sea de origen, de que sea de origen real. Entonces, hay muchos médicos que directamente es que no
oyen hablar de fibromialgia y no quieren saber nada más de la enfermedad. Es triste, pero es que es real. Es real. Entiendo. Pues yo quisiera entonces entrar un poquito en materia con las preguntas de personas que están enfermas, que tienen muchas ganas de saber por un especialista que realmente se esté interesando en la enfermedad, porque claro, todos ellos están tratándose con sus médicos, pero pasa justo lo que usted acaba de decir, que aunque les estén tratando, hay muchos médicos que, bueno, ya tú sabes lo que tienes que hacer, haz ejercicio y con eso ya te cura, tómate los analgésicos y tal, tienes que relajarte, la meditación, el reiki, que sí, que lo sabemos que eso mejora la calidad de vida, pero ¿cuál es realmente la calidad de vida de un paciente antes y después de tener la fibromialgia? Cambiar drásticamente. Lo sabe muy bien la gente que convive con los pacientes, porque han visto al paciente antes y después. Y dicen, es que me han cambiado a mi mujer, o me han cambiado a mi hija, o a mi hermana. Hablo en femenino porque el 90% de los pacientes son mujeres. Pero es que quien lo ve es quien ha convivido con esa persona durante mucho tiempo, sabe el antes y el después. Es que cambia completamente la vida. O sea, una persona que normalmente son personas activas, muy trabajadoras, que están muy pendientes de todo, llega un momento que ¡pum!, no pueden hacer nada. ¿Y ese momento, bajo su experiencia, en qué línea de tiempo se da? ¿Aproximadamente un patrón de pronto? Habitualmente ocurre en mujeres jóvenes. El patrón habitual es una mujer entre 20 y 40 años, que hasta ese momento se ha mantenido activa, ha trabajado, ha hecho todo, ha cuidado a sus hijos y tal, y de pronto ¡pum!, empieza a estar cansada, empieza a estar dolorida, empieza a dormir mal, empieza a decir que no se concentra bien, y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en semanas o meses, empieza a ser de una persona totalmente activa a una persona que no puede hacer nada. Es el patrón más o menos de paciente típico. Sí. Claro, porque también hay una de las preguntas que me dice una de las chicas, es que mi novio dice que yo lo que tengo es ansiedad, que yo no tengo fibromialgia, que lo mío es ansiedad y que tengo que curarme la ansiedad para poder curarme y que me deje de doler todo. ¿En qué punto se diferencia la ansiedad de la fibromialgia? ¿O qué le podría decir usted al novio de esa chica? Decirle, mira... La ansiedad es una patología y la fibromialgia es otra, que a veces convergen. Cosa lógica, porque una persona que le duele todo el cuerpo, todos los días de su vida, y está cansada, y encima nadie la cree, acaba deprimida y acaba ansiosa. O sea, es normal, pero no se le puede echar la culpa a la ansiedad de lo que le pasa a ese paciente. Son dos enfermedades diferentes que a veces confluyen porque es lo lógico. Muchos psiquiatras todavía piensan que la fibromialgia es una depresión encubierta. Piensan que es una depresión y que el paciente está somatizando y que los síntomas que tiene es porque tiene depresión, entonces como no quiere decir que tiene depresión, dice que le duele todo. Justo al revés, es justo al revés. El paciente con fibromialgia acaba deprimido, no siempre, pero un 30% de los pacientes con fibromialgia tienen depresión asociada, pero es lógico. O sea, alguien que le duele todo, ya digo, acaba deprimido, pero no es al revés, no es al revés. Vale, la fibromialgia, hay muchas personas que dicen que tienen cura. Sabemos, quienes estamos dentro de este mundo, sabemos que eso es un puro humo, porque realmente cura no tiene, se puede mejorar la calidad de vida, sí, pero bueno, eso más adelante. Pero a día de hoy, ¿qué tantos avances hay en el medio de la investigación como para decir el origen es este? ¿Se conoce ahora mismo el origen de la fibromialgia o podría haber un indicio mayor significativo? Creemos que el origen es el sistema nervioso central, fundamentalmente, como digo. O sea, el problema es el cerebro del paciente, que empieza a procesar la información de forma anómala. O sea, una persona normal, por ejemplo, tú le tocas y le duele. Una persona con fibromialgia le tocas y le duele muchísimo más. El dolor es como, el ejemplo que yo pongo es como si tuvieran los pacientes con fibromialgia un amplificador metido en su cerebro. Cosas que a un paciente normal no le molesta, a una persona normal no le molesta, al paciente con fibromialgia le molesta muchísimo, le molesta la luz, el ruido, los olores, que le toque. A veces se quejan, las pacientes dejan de ir a la peluquería para que no les toquen el pelo, no se pueden cortar las uñas. O sea, es bestial, o sea, es bestial. O sea, sabemos que el origen está en el cerebro y los tratamientos tienen que ir encaminados a ese origen. También el sistema inmunológico, cuidado que el sistema inmunológico también tiene mucho que ver. Por ejemplo, tema alimentación, que no sé si hablaremos luego, pero la dieta es muy importante en este tipo de pacientes. O sea, cuidar la dieta, saber qué alimentos le sientan mal, porque eso tiene que ver mucho también con el sistema inmunológico. Pero ya digo que el origen hay que buscarlo en sistema nervioso y sistema inmunológico. ¿Por qué cree usted que no se invierte en la investigación realmente por la fibromialgia?
Pues porque hasta ahora no era rentable. Es una enfermedad muy poco rentable porque como no hay ningún diagnóstico para hacerla y no hay ningún tratamiento que sea efectivo, la sanidad o las autoridades sanitarias como que no han querido ver que esta enfermedad existe. O sea que es puro tema administrativo. Después es un tema económico y de legal, porque claro, si reconocen que esta enfermedad existe, va a haber mucha gente que va a pedir pues bajas, va a pedir incapacidades, va a pedir dependencia. Entonces, como de momento no hay ninguna prueba que lo demuestre, pues ahí entran en un estado ahí de yo no me lo creo, yo miro para otro lado. Y ya veremos qué pasa. En vez de ser al revés, vamos a investigar, vamos a buscar una cura y así nos quitamos de en medio a toda esta gente enferma. Y además, si hay algún medicamento que sirve para ello, y nos vamos a lucrar con eso, ¿no? Pues no, hasta ahora ha sido negar la evidencia de que esto existe. Estamos hablando de un 4% de la población, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Estamos hablando de muchísima gente joven que tendría que estar trabajando, que tendría que estar cuidando a sus hijos, hablo casi siempre en término mujer, y que no puede, y que es que no puede hacer una vida normal, y es un porcentaje altísimo de gente. Y es curioso, por ejemplo, que no existen unidades de fibromialgia en la seguridad social. O sea, cualquier otra enfermedad que ocurra en un 4% de la población, debería haber una unidad de fibromialgia en cada centro hospitalario. Y aquí no existe, quitando Cataluña, curiosamente, los catalanes son más listos y han creado unidades lo llaman de síndromes de sensibilización central, porque meten la fatiga crónica, meten el intestino irritable, meten un montón de síndromes que tienen mucho que ver con la fibromialgia, pero hay unidades multidisciplinares. En Madrid y en el resto de España no existen. ¿Por qué es tan difícil diagnosticar la fibromialgia entonces? Porque no tenemos ninguna prueba diagnóstica. Es el problema de que no tenemos ninguna prueba que diga fibromialgia. No tenemos ningunos análisis, ninguna resonancia, ningún electromiograma, no tenemos ninguna prueba que pueda asegurar que el paciente tiene fibromialgia. ¿Y entonces en qué se basa un médico para medicar a los enfermos de fibromialgia? Los síntomas, que son muchísimos, muy variados y muy claros, muy claros. Claro, pero una persona con fibromialgia que se puede estar tomando perfectamente 20, 30 pastillas al día. Sin tener seguro el diagnóstico. Claro, es que eso además, ¿qué calidad de vida le está dando al paciente? Ninguna. ¿Lo está empeorando o realmente le mejora en algún momento, le calma el dolor? Muy poco. El beneficio que va a tener con tomar un montón de pastillas es mucho menor que el riesgo de interacciones, efectos secundarios, porque encima la mayoría de los tratamientos que se usan en la fibromialgia actúan en el sistema nervioso central. Son sedantes del sistema, que encima el paciente ya está de por sí lento, que tiene problemas de memoria y tal. Encima le estamos metiendo fármacos que le empeoran, no tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo en la medicina tradicional no tiene ningún sentido actualmente. A ver, hay uno de los pacientes que nos dice que hay de cierto que la fibromialgia sea una enfermedad psicomática. Muchos pacientes de fibromialgia se quejan de que son derivados a psicólogos y psiquiatras. No tiene ninguna evidencia, ningún sentido. Es una enfermedad real, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Internacional del Dolor. Tiene su código de reconocimiento. No es nada psicosomático. El paciente cuando dice que le duele de verdad. Cuando dice que está cansado de verdad. No tiene ningún sentido mandar al paciente al psiquiatra o al psicólogo, a no ser que tenga una depresión o una ansiedad asociada, que como hemos dicho antes, muchos pacientes la tienen. Pero si no tiene depresión o no tiene ansiedad, no tiene ningún sentido mandar al paciente al psiquiatra, ninguno. Entonces se podría considerar que la fibromialgia da una incapacidad, una discapacidad. Totalmente. Muchos pacientes están muy incapacitados. A ver, la fibromialgia no es una enfermedad degenerativa, como por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿no? No es una enfermedad que le vaya degenerando ni que al paciente le vaya a dejar en una silla de ruedas. Hay quienes dicen que sí. No es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad incapacitante, que es diferente. Y habitualmente cursa en brotes o en etapas de empeoramiento. Hay épocas que el paciente está muy malo, que no puede hacer prácticamente nada, y otras que está regular. Yo nunca bien, porque nunca el paciente está bien, pero sí que es verdad que hay épocas que está un poquito mejor. Pero no es una enfermedad que le vaya a dejar a un paciente en silla de ruedas, ni encamado de por vida, ni nada. Hombre, hay pacientes que realmente ni siquiera se pueden levantar de la cama. Eso es verdad.
Hay épocas que el paciente no puede levantarse de la cama y no puede salir ni a la calle. Pero ya digo, habitualmente cursa en brotes. Esos brotes pueden durar meses, o sea, puede estar meses fastidiado. Pero habitualmente va como una montaña rusa, como digo yo, ¿no? Entra en la montaña rusa, épocas de mejor y épocas de regular. Los pacientes suelen quejarse de la falta de empatía por parte de sus allegados. ¿Qué le recomendaría al entorno del paciente? ¿Cómo explicarles la fibromialgia? Muy complicado. Porque el que de verdad sabe lo que es esto es el que la sufre. Ni siquiera la persona más allegada al paciente es capaz de imaginarse por lo que está pasando el paciente. Es muy complicado, porque como es una enfermedad, físicamente el paciente está estupendo. Una chica o una mujer puede estar físicamente perfecta y por dentro estar hecha una porquería. Dolorida, fatigada, no duerme bien, no se concentra, pero por fuera parece que está muy bien. Entonces eso es muy difícil de entender para un familiar o para una amiga. Oye, fulanita, que estás estupenda, que tú estás muy bien y tú por dentro estás hecho polvo. Es muy difícil de entender para los familiares, muy difícil. Entonces, ¿cuál es la relación que hay con el cansancio y el sueño con la fibromialgia? Son síntomas. ¿Es simplemente por el tema del cerebro que te manda? Son síntomas asociados al dolor. O sea, hasta hace muy poco la fibromialgia era solo dolor. Y ya está. Hoy ya sabemos que es mucho más que dolor. Es cansancio, problemas de sueño, problemas de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que además o tienes mucho sueño, pero llega la noche y no duermes. No duermes. Es totalmente contradictorio el cuerpo en eso. Hay un cambio cerebral tan intenso que es como si el cerebro se volviera loco. O sea, es de día dormido y de noche despierto. Y encima, cuando me levanto por la mañana estoy súper cansado. Que, o sea, es como si no hubiese dormido. O sea, la sensación que se levantan muchos pacientes es de no haber descansado por la noche. No sé si es cuento de películas, pero yo he visto en la tele muchas veces que hacen algunas pruebas de sensibilidad de los dolores, que te muestran alguna gráfica de si te tocamos aquí se siente dolor aunque no... ¿Eso existe? ¿Hay alguna forma de demostrar que el dolor interno se materializa en alguna prueba? Existe, pero en pruebas experimentales. O sea, no son de uso clínico. Tú puedes hacerle una resonancia magnética funcional a los pacientes, que significa... Es muy fácil, tú le aplicas un dolor, entonces en el cerebro se ve qué área se ilumina cuando tú aplicas un dolor. Se ve el área, se ilumina, es que se ilumina porque son colores. Cuando le aplicas el mismo estímulo a un paciente con fibromialgia, el área del cerebro que se ilumina es muchísimo más grande. O sea, es como si se reclutara mucho más cerebro para el mismo dolor. Pero aún así, entonces, esta prueba sin aplicar el dolor, doctor, porque ya el dolor lo tiene la persona con fibromialgia. O sea, el dolor es constante. También. Eso hay que dejarlo claro, que el dolor es constante, que nunca se va, que se puede aliviar con ciertas cosas que, bueno, ya tocaremos más adelante, pero que el dolor nunca se le va del cuerpo a la persona. Entonces, esas pruebas experimentales podrían valer para decir, mira, es que el dolor está ahí. Estoy seguro que en el futuro se van a hacer esas pruebas, pero hoy por hoy ya digo que solo se hacen en modo experimental. Bueno, hay una de las chicas que pregunta que si se puede morir de esta enfermedad. No, definitivamente no. Se puede morir de muchas cosas, pero de la fibromialgia no se muere nadie. Entonces, claro, viene la duda, ¿existe un deterioro neurológico? Existe un deterioro neurológico, el paciente está con problemas de concentración, de memoria, le cuesta leer, le cuesta entender lo que le explican. Muchos lo llaman como la nube o la niebla. El paciente entra como en una niebla, un estado de niebla, que no se entera de lo que le dicen, de lo que... No, es imposible terminar un libro a la velocidad de otra persona porque te toca volver a empezar, te has perdido la conversación. Eso es súper normal y a la consulta la mayoría de los pacientes vienen acompañados porque yo les cuento lo que sea y al final salen de la consulta y no se han enterado de lo que les han contado. Pero entonces, ¿hay algún momento en donde ese deterioro, yo qué sé, de aquí a 5 años descubren alguna cura, algo que nos mejore a la gente con fibromialgia? ¿Ese deterioro se puede regenerar? Sí, es reversible. Es reversible. ¿Cuánto puede durar la fibromialgia en un paciente? ¿Cómo es la vida de alguien que lleva décadas con la enfermedad? Puede durar toda la vida. Y de hecho, habitualmente dura toda la vida. Es una enfermedad crónica. Que una vez que empieza, es raro, es muy raro que hay épocas de mejoría y hay gente que hace incluso vida normal, pero mejorar completamente, encontrarse completamente curados es muy complicado. A día de hoy. Toquemos madera que... Bueno, entramos al tema que estábamos hablando, la buena alimentación, ejercicio y llevar a cabo determinados hábitos y una forma de vida específica ayudan a curar
o a sobrellevar la enfermedad? A mejorar todo lo que sea actividad física, actividad mental, hábitos dietéticos que ya hemos hablado antes, tienen mucha importancia, ayudan a mejorar la enfermedad. ¿Cuáles serían esos hábitos dietéticos? Eso va de acuerdo a cada persona también, Sí, ¿no? sí. Existen una serie de estudios de intolerancia alimentaria que se hacen habitualmente en el ámbito privado, no lo cubre la seguridad social, desgraciadamente, pero que sirven para saber qué alimentos le sientan mal al paciente. Habitualmente hablo de gluten, lácteos y algunas otras cosas, fundamentalmente gluten y lácteos. Entonces, sabiendo qué alimento le sienta mal al paciente, retirándolo, mejora sobre todo la vía inmunitaria que hablábamos antes. No mejora tanto el sistema nervioso, pero la vía inmunitaria, por ejemplo, los pacientes que quitan alimentos que le sientan mal, mejoran, se deshinchan, van mucho mejor al baño, no tienen tantos gases, mejora mucho la piel, la sequedad de la piel. Síntomas que tienen que ver con el sistema inmunitario mejoran mucho con tema alimentación. Con el dolor entonces no tiene que ver realmente. Algunos pacientes también. Hay algunos pacientes que al quitar alimentos que son intolerantes, no alergia, no estamos hablando de alergia, estamos hablando de intolerancia, mejoran también de síntomas neurológicos. Entonces, cuando hablamos de dolor muscular, de dolor articular o de dolor ¿de qué? Todo dolor. De todo. ¿Les duele a los pacientes? Todo. Les duele, ya digo, que hasta que les corte las uñas o que les toquen el pelo. O sea, que eso es hay gente que lo llama totalgia, o sea, duele todo. Dígaselo a la familia. Duele, ¿qué es lo que les duele? Todo, duele todo el cuerpo, hasta, ya digo, hasta las pestañas. Hay pacientes que me han dicho que le duelen hasta las pestañas. Pues entramos en un tema también, otro tabú. Imagínense si la fibromialgia es tabú, esta pregunta peor aún. Porque claro, hay mucha gente que todavía con el tema de la marihuana es muy escéptica, hay otras personas que dicen que sí les funciona, pero hasta qué punto tanto el cloruro de magnesio, los suplementos estos alimenticios y el aceite de cannabis pueden ayudar a la calidad de vida de una persona, bajo su experiencia, bajo su criterio objetivo, no opinión personal, porque realmente opinión personal... Claro. Yo he visto pacientes que han mejorado un poco con el cannabis, con cannabinoides, mejoran algo el dolor, pero yo no lo recomiendo. O sea, yo no creo que sea la solución de tomar cannabis, porque de alguna forma el cannabis lo que hace es que engaña al cerebro. Es un potente analgésico que le manda una orden al cerebro de que no le duela, pero yo creo que no es la solución. Yo no lo recomendaría. Sin embargo, también en investigaciones previas que he hecho, hay quienes hablan, profesionales que se han encargado de la investigación del cannabis, que hablan de un sistema endocannabinoide que tiene el cuerpo. Correcto. Que por eso es que el aceite de cannabis lo que hace es que activa esas células para que realmente el cuerpo se regenere o regenere las células. No, más que regenerar, está mandándole la orden al sistema analgésico de que no duela. O sea, tenemos todos un sistema endocannabinoide, ¿cierto? Entonces los cannabis externos lo que hacen es que engañan, entre comillas, a ese sistema para que no duela. ¿Y entonces cuál sería la contraindicación? ¿El por qué no lo recomendarían? Habitualmente te hace dependiente al paciente. Pero los medicamentos que hoy en día les están mandando a las personas de enfermería también, y le hacen, creo yo, no sé, sí. Ahí sí me mojo en mi opinión. Sí. Que incluso les llegarían a dar más contraindicaciones que el propio aceite. Yo no recomiendo ningún fármaco, de hecho. Yo no mando fármacos para esta enfermedad, porque es que no valen, no funcionan. Estás engañando al cerebro igualmente. ¿Cómo compaginar la fibromialgia con el entorno laboral? Pues a veces complicado porque no te entienden, no entienden que el paciente no puede estar 8 horas de pie en un supermercado reponiendo, no puede estar 8 horas en la peluquería, ni pueden estar atentos todo el tiempo. Es complicado. Hay medidas de acondicionamiento laboral. Deberían reconocer que esta enfermedad para que acondicionen el puesto laboral al paciente. Y yo nunca recomiendo pedir la incapacidad absoluta a los pacientes, porque yo creo que eso es perjudicial. El paciente, cuanto más activo se sienta, más útil se sienta, mejor. Hay una pregunta que nos dicen que es: ¿qué enfermedades o trastornos psicológicos acostumbran a padecer los pacientes de fibromialgia a causa de la enfermedad? Lo que hemos hablado. Aparte de la ansiedad y de la depresión. Trastornos del sueño,
Y, ¿Eso es psicológico, el trastorno del sueño? bueno, no, es un síntoma que se asocia habitualmente. Habitualmente es eso, nada más. No se asocia ni con una esquizofrenia, ni con una paranoia, ni con nada de eso. Lo que asocian son depresión y ansiedad, básicamente. Y pues eso, doctor, finalizamos con las recomendaciones al paciente, porque si nos dice que no recomienda ningún tipo de fármaco, ¿qué hace entonces una persona enferma para mejorar su calidad de vida sin llenarse de tanto tóxico el cuerpo? A ver, nosotros aquí hacemos un tratamiento, ya lo cuento. A ver, yo como no creo en la farmacología, en la medicina, aquí usamos técnicas... Un doctor que no cree en la farmacología, madre mía. Para esta enfermedad. Para esta enfermedad no, para esta enfermedad, para otras cosas sí. Okay. Pero para la fibromialgia yo creo que no han dado todavía con la tecla adecuada. Entonces hemos buscado técnicas alternativas, ¿vale? Nosotros hacemos un tratamiento que se llama estimulación magnética transcraneal, que consiste básicamente en mandarle una señal al cerebro con un aparatito, con una especie de gorro, que le dice al cerebro que todos los síntomas que está mandando al cuerpo los tiene que dejar de mandar. Le damos una contraorden al cerebro con este aparato y muchas veces conseguimos mejorar los síntomas del paciente. Tratamiento totalmente indoloro, inocuo, no tiene ningún efecto secundario, es estímulo magnético, no es nada eléctrico ni nada doloroso y muchos pacientes mejoran. Y eso, ¿cuántas sesiones más o menos? Entre 4 y 6 sesiones, una vez a la semana durante 4 o 6 semanas seguidas. ¿Pero es algo que ya le queda la mejoría o después de un cierto tiempo tienen que repetir el tratamiento? Le queda durante 6 meses, un año. Y a los 6 meses, un año hay que dar 1 o 2 sesiones de recuerdo. Hay que volverle a recordar la misma orden al cerebro, ¿vale? Porque el cerebro de alguna forma se reactiva otra vez. Entonces hay que volverle a recordar la misma orden. Eso es lo que estamos haciendo, que es por lo que hemos montado la unidad de fibromialgia. Y aparte hago lo de la dieta, el estudio de intolerancia alimentaria. Les mando a hacer a un sitio específico, yo no lo hago yo, pero les digo dónde tienen que ir a los pacientes para hacerse el estudio de intolerancia, saber qué alimentos les sientan mal y retirarlos. Con las dos cosas juntas estamos obteniendo muchísimos más resultados que con cualquier otro tipo de fármaco que se está usando en la clínica habitual. Y entonces el tema de los ejercicios. También, ¿recomienda el ejercicio? ¿Qué totalmente. ejercicio? Porque, bueno, sí, también teniendo en cuenta el nivel de fibromialgia que tiene la persona, claro, pero... Exactamente eso, esa es la clave. El ejercicio tiene que estar adaptado a cada paciente. Lo que él pueda hacer, que no lo pague al día siguiente, es la regla que yo siempre le digo. O sea, si tú te vas a correr media hora y acabas hecho polvo al día siguiente, eso no te va a valer de nada, al contrario, te va a empeorar. Tienes que hacer un ejercicio que no lo pagues al día siguiente. Habitualmente es natación, sobre todo en agua caliente, va muy bien. Pues yo no sé si usted tenga algo más que agregarle, alguna recomendación a las personas, sobre todo las que están deprimidas porque no encuentran ya salida de esto. Que no se desesperen, porque yo creo que ahora mismo sí que estamos en la vía correcta de diagnóstico y de tratamiento, y yo espero, de verdad que lo espero y lo deseo, que en poco tiempo, en pocos años, tengamos tratamientos mucho más eficaces de los que hasta ahora hemos tenido, que se mantengan lo más activas posibles, tanto mental como físicamente, porque estoy seguro que en breve o en poco tiempo tendremos algo importante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué experimento podría hacer una persona que quiere meterse en la piel de alguien? ¿Para saber lo que siente? Pues yo creo que es ese, es colocarse un montón de peso encima, dejar de dormir, estar prácticamente sin dormir y que te estén pinchando con alfileres por todo el cuerpo. Es la sensación, yo no tengo fibromialgia, pero por lo que me comentan los pacientes, lo más parecido es que te están pinchando todo el rato con alfileres, que estás con un peso encima que no puedes con él y encima que no duermes. Es más, lo más general. Lo más parecido a lo que deben... Luego las temperaturas, sobre todo la temperatura es... Problemas de temperatura, sí. Sí, que tener las manos como un fuego... Los cambios de tiempo te sientan fatal, todo. El frío empeora muchísimo, eso es. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Encantado. Dejo descansar. Muchas gracias.